Estos saquitos son muy sencillos de hacer, simplemente vamos a necesitar 2 cuadritos de tela de diferentes colores o del mismo color, nuestra tijera de picos, una regla, un lapicero para marcar una diagonal en nuestros cuadritos, solamente lo vamos a marcar en la tela de encima. Esto es un lapicero Friction, recuerden que desaparece con el calor. Sin embargo, para este proyecto, dado que es algo más que nada funcional, para tener debajo de la almohada o en la cama, para beneficiarnos de la aromaterapia de las hierbas, pues entonces no importa que usemos un lapicero. También vamos a necesitar la hierba que querramos de acuerdo a las propiedades de cada una. Menta, caléndula, lavanda, que se utiliza mucho para dormir o para ayudarse. Cada una tiene beneficios distintos. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a tomar la máquina y vamos a coser únicamente con 3/4 de pulgada, con 3/8 de pulgada, perdón, este borde de acá y este borde de acá. O sea, solo vamos a coser un ángulo y luego vamos a coser 3/8 de pulgada a cada lado de esta línea que hicimos para que nos quede un espacio abierto a través del cual vamos a rellenarlo. Vamos a la máquina y ya continuamos. Aquí tengo hilo blanco con la patilla normal, con la aguja en el centro. Esto me va a dar 3/8 más o menos. Uso una puntada chiquita. En mi caso voy a utilizar 1.5 de longitud. Importante hacer retroceso al inicio y al final. Vamos a coser hasta el final. En esta esquina igual hacemos retroceso. Ahora cosemos la otra esquina de la misma manera, haciendo retroceso. Y ahora lo que haremos será ir sobre la raya que dibujamos, primero a un lado, igual cosemos haciendo retroceso, cosemos a un lado, le damos vuelta y cosemos al otro lado. Tengo ya, como pueden ver, cosido un ángulo de 90 grados y 2 líneas de costura a cada lado de la línea. Esto me deja tanto este espacio como este espacio para rellenar nuestro saquito. Ahora simplemente tomamos la hierba, las flores pueden ser pétalos de rosa también, y vamos a rellenar a nuestro gusto cada una de esas 2 triangulitos. En este caso simplemente una cantidad adecuada. Lo presionamos, eso luego se va a acomodar y tomamos un par de alfileres para que no se nos abra. Alineando la tela, rellenamos ahora la otra parte. De esta manera y ponemos alfileres.
Ahora simplemente vamos a ir a la máquina y vamos a cocer con cuidado de apartar las hierbas aromáticas de nuestro camino este otro ángulo que hace falta, de la misma manera que habíamos hecho haciendo retroceso al principio y al final en cada uno de los lados. Tenemos ya cosido nuestros sockets, aquí los ven por los dos lados, y ahora lo que nos queda simplemente es recortar todo el borde para que quede con piquitos. Algo que no sé si sabían es que al cortar la tela de esta manera con piquitos, cada extremo del piquito queda al bies. La tela que queda al bies tiene la propiedad de que no se deshilacha fácilmente. Así que le brindan un elemento decorativo y al mismo tiempo protector para que no deshilache. Y ahora aquí al centro simplemente sobre la línea cortamos de lado a lado. Y así de sencillo tenemos estos saquitos de hierbas aromáticas que podemos regalar junto a candelas o junto a aceites esenciales a aquellas personas que les guste esta cultura de hierbas aromáticas, como les digo, con diferentes propiedades que pueden utilizar para colocar debajo de la almohada o para tener en medio de la ropa también para aromatizar. Entonces, bueno, es un proyecto fácil, un proyecto bonito, rápido. Espero les haya gustado y recuerden seguirnos acá en el botón de suscribirse para que reciban cada semana cuando publicamos un nuevo video. Recuerden también buscar nuestra página en Facebook, nuestro site de Instagram y nuestro website mininosdesanchez.com. Así que bueno, los esperamos y hasta la próxima.